De pronto, track, 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 track. El estruendo seco de una ametralladora rompe todo. Gritos se cruzan en la sierra. ¡Viva Cristo Rey! ¡Muerte al gobierno! Imagínate esto. La Revolución Mexicana ya terminó, en papel. Se supone que el país está en paz, que México avanza, que todo quedó atrás. Pero camina por Jalisco, por Michoacán, por Guanajuato, y lo que encuentras es otra guerra. Frente a ti, en la plaza de un pueblo polvoriento, un sacerdote anciano, sotana rota, manchada de sangre. Soldados federales lo arrastran. Su delito: haber dado misa. Al día siguiente, en ese mismo lugar, ves lo impensable. Campesinos, sin uniforme, sin entrenamiento, con escopetas viejas, machetes, lo que tengan. Pero en el pecho, un crucifijo. Y entonces avanzan, de frente, contra ametralladoras, sin cubrirse, sin retroceder, gritando con todo: ¡Viva Cristo Rey! No es una batalla normal, no es una guerra entre países, es algo más profundo, más peligroso. Es una guerra por la fe. Un conflicto brutal donde el gobierno intentó arrancar la religión de raíz y el pueblo respondió con una furia que incendió el país durante años. Esto fue la Guerra Cristera. Sangre en el altar. El momento en que México se partió en dos, peleando con la Biblia en una mano y el fusil en la otra. Prepárate, porque hoy, en Crónicas Bélicas, la fe no se reza, se defiende. Fuego a discreción. Para entender esta locura, hay que ir a la Ciudad de México. El país ya no está en revolución, al menos en teoría. Pero en el poder hay un hombre que no piensa detenerse: Plutarco Elías Calles. Calles no es como Villa, no es carismático, no es impulsivo. Es frío, calculador, un verdadero estratega. Su obsesión es clara: orden, control y un Estado por encima de todo. Para él, la Iglesia Católica no es un refugio espiritual, es un poder rival, una institución que influye en la gente y que le disputa autoridad al gobierno. Y decide algo radical: la revolución no está completa hasta que el Estado controle también la fe. En 1926, lanza su golpe, la llamada Ley Calles. No es una simple reforma, es una presión directa. Prohíbe sacerdotes extranjeros, cierra escuelas religiosas, confisca propiedades de la iglesia. Y va más lejos. El gobierno ahora decide cuántos sacerdotes pueden ejercer en cada estado. La fe, regulada por decreto. Detente un segundo. Imagina que el gobierno decide si puedes rezar, dónde y con quién. No es política, es identidad. Si este tipo de conflictos donde el poder choca contra las creencias te atrapa, suscríbete y deja tu like. Porque lo que viene no es protesta, es guerra. La respuesta de la Iglesia no tarda. El Papa y los obispos mexicanos reaccionan, indignados, y toman una decisión histórica. El 1 de agosto de 1926, los templos cierran. Todos. Por primera vez en siglos, no hay misa, no hay sacramentos, no hay acceso a lo más básico de la vida religiosa. La gente llega y encuentra las puertas cerradas, candados, silencio, bautizos suspendidos, entierros detenidos, el país entero en tensión. La presión crece, el enojo también, y lo que parecía un conflicto legal se empieza a transformar en algo mucho más peligroso. Una chispa, a punto de encenderlo todo. El cierre de las iglesias fue la chispa. El campo mexicano lo entendió como lo que era: una agresión directa.
Para el gobierno de Plutarco Elías Calles era ley. Para el pueblo era guerra. En Jalisco, Michoacán, Guanajuato, la tensión se rompe. Todo empieza pequeño. Campesinos que se niegan a entregar templos, pueblos que expulsan inspectores, actos aislados, pero constantes, hasta que se organiza la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa entra en escena y convierte el enojo en rebelión. Enero de 1927. La sierra estalla. Miles de campesinos se levantan, sin uniforme, sin estructura militar formal, pero con algo claro: no van a ceder. El gobierno los llama cristeros, como burla. Ellos lo adoptan, con orgullo, y su grito se vuelve leyenda. ¡Viva Cristo Rey! Un grito que baja de las montañas y hace temblar a las tropas federales. La guerra cambia. Ya no es frontal, es guerrilla. En cañones, en cerros, en caminos imposibles. Los cristeros conocen el terreno. Se mueven rápido. Atacan guarniciones pequeñas. Toman armas. Desaparecen. Golpean. Y se esfuman. Pero hay un problema. La diferencia es brutal. El ejército federal tiene ventaja total. Ametralladoras Thompson, artillería y algo que cambia todo: aviones, biplanos que sobrevuelan la sierra y bombardean desde el cielo. Contra eso, los cristeros tienen poco: escopetas viejas, Mausers capturados, caballos y fe. Porque avanzan igual, sin cubrirse, sin retroceder, convencidos de algo: que Dios está con ellos y que morir ahí es ganar. Cargan directo contra ametralladoras, una y otra vez. El resultado es inevitable. La guerra se vuelve brutal, sin pausas, sin reglas. La sierra se llena de humo y de sangre. La rebelión ya no se puede detener. Y lo peor, apenas está comenzando. La guerra cristera no tuvo reglas. Fue una guerra sin piedad, donde la violencia no era excepción, era rutina. El gobierno de Plutarco Elías Calles no lograba controlar la sierra y decidió cambiar la estrategia. Implementó las reconcentraciones. Obligaban a comunidades enteras a abandonar sus tierras, sus casas, sus animales, todo. Los movían a pueblos vigilados por el ejército. El que se quedaba en la sierra era tratado como enemigo y ejecutado. Miles murieron, no en combate, de hambre, de enfermedad, de abandono. La guerra empezó a golpear a los que no peleaban. La violencia contra la iglesia fue directa, brutal. Soldados entraban a templos, sacaban imágenes, las quemaban en plazas públicas. Sacerdotes eran fusilados por dar misa en secreto. Así nacen los mártires. Pero del otro lado, tampoco hubo límites. Los cristeros atacaban sin filtro. Maestros rurales eran ejecutados, vistos como parte del proyecto del gobierno. Trenes federales eran emboscados, sin distinción. Soldados y civiles. Oficiales capturados terminaban colgados. La guerra se volvió total. Y en medio de ese caos, aparece una figura clave: Enrique Gorostieta Velarde. No era campesino, no era fanático, era militar, de formación, de estrategia. Ni siquiera era creyente, pero entendía algo: esto ya no era religión, era poder y libertad. Gorostieta transforma a los cristeros, los organiza, los entrena
les da estructura. Dejan de ser solo guerrilla, se vuelven ejército. Bajo su mando, ganan terreno, toman posiciones clave, cercan ciudades. El gobierno empieza a preocuparse de verdad. Gorostieta ya no es un problema local, es una amenaza nacional. Incluso busca reconocimiento internacional. Pero entonces, todo se rompe. Junio de 1929. Una emboscada. Fuerzas federales lo sorprenden en una hacienda. Gorostieta cae. Muere en combate, defendiendo una causa en la que ni siquiera creía. Y con su muerte, los cristeros pierden algo más que un líder. Pierden su mente, su estrategia, su orden, justo en el momento que más lo necesitaban. La guerra cristera fue un choque frontal. Fe contra Estado. El gobierno de Plutarco Elías Calles logró imponerse en lo militar, pero en lo cultural no ganó. La fe no desapareció por decreto, se fortaleció. La sangre de los cristeros dejó algo claro. La religión no se borra con decreto. Pero el final no fue victoria, fue negociación. En 1929, el gobierno de Emilio Portes Gil pacta con la iglesia. Se reabren templos, se reanudan misas. La guerra oficialmente termina, pero no hay justicia. Muchos cristeros ni siquiera se enteran del acuerdo. Siguen peleando y son perseguidos, desarmados, olvidados, traicionados. La paz llega, pero no para todos. Y la ironía es brutal. El mismo Plutarco Elías Calles que impuso orden con mano dura, años después, es expulsado del país. En 1935, Lázaro Cárdenas lo manda al exilio. El hombre que controló México termina fuera de él. La historia se cierra con otra ruptura. Al final, la guerra en la sierra no fue solo fe, fue poder, control y quién decide el rumbo del país. Miles murieron, campesinos, soldados, familias enteras. Y el resultado no fue paz duradera, fue una cicatriz. La guerra cristera dejó una lección incómoda. Cuando un país resuelve sus conflictos a balazos, todos pierden. Hoy, ese conflicto sigue siendo un tema que pocos quieren mirar de frente, porque ahí no hubo buenos absolutos, solo mexicanos peleando contra mexicanos. Y eso deja algo claro. El arma más peligrosa no es la del enemigo, es el odio entre hermanos. La patria no se defiende dividida, se defiende unida. ¡Viva México! Plutarco Elías Calles usó toda la fuerza del Estado para imponerse. La Iglesia respondió con resistencia total, y en medio, miles quedaron atrapados. Ahora te pregunto, ¿esta guerra marcó el inicio de un México más controlado por el poder militar o fue una lucha inevitable por identidad? Te leo en los comentarios. Y si quieres más historias así, crudas y sin filtro, suscríbete, activa la campana y deja tu like. Nos vemos en el siguiente frente.